Durante la clase van a haber preguntas y también van a haber voluntarios los que desean contestar. ¿Ya? Son preguntas de índole general. Alguien que no sea de Arequipa, solo 6. Los demás sí son. ¿Cómo? ¿No? ¿De ciudad? Si no, ya son arequipeños. ¿Dónde nació Celia? Celia nació en Puno, pero ella es arequipeña. Porque un arequipeño nace donde quiera, ¿cierto? Así es. Muy bien, a ver, voluntario. Primer voluntario, ¿alguien que quiera responder? ¿Nadie? No funciona. ¿Quién quiere responder? No, ya es 2 de la tarde y uno. Como usted es coordinadora de moda. ¿Ya quién quiere responder? ¿Quién era un fantasma? Ya. ¿Quién quiere responder? ¿Qué es? A ver, ¿cuál es su nombre? Sergio. Tercio. Siguiente pregunta. ¿Quién construyó el puente de fierro? El mismo que construyó en el Mercado San Camilo el techo. No vean que no saben, ¿ah? Y además ayuda. El que hizo la Torre Eiffel. Sí, ese mismo. Eso sí sabe. Ahora, ¿dónde queda la Torre Eiffel? Camaná, Camaná. ¿Dónde? ¿Quién construyó la Torre Eiffel? Y fue En honor a él tiene su nombre, ¿no? no sé quién. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Está muy feliz? No sabía su Él nombre. hizo el puente de fierro, que es una maravilla, ¿no? Y también los techos del Mercado San Camilo. Pero más que ello, este puente de fierro antes se llamaba Puente Bolívar. Pero ¿y qué me llama la atención? Pues como ustedes son guaguas y preguntaban si eran arequipeños, el tren, antes pasaba por ahí el tren, ¿no? Imagínense. Ahora solo queda el puente de fierro para admirar. ¿Qué pasa? Personas. Muy bien. Tenemos 3 cosas. Van a haber más preguntas, ¿ah? Así que apenas aparece una figura diferente, levantan las manos rápido, no, yo ¿ya? Fosa temporal, fosa infratemporal o cigomática, y la fosa cervicopalatina o pterigomaxilar. Son los 2 nombres más conocidos. Pero hay otra fosa más, la aparato maxilar. Hay una fosa más llamada hay otro nombre más, pero no es bien usado. ¿De acuerdo? Los 2 primeros. O sea, vamos a hablar de 3 cosas. ¿Y por qué se llama la fosa temporal? Porque seguramente participa el hueso temporal. Pero ya recuerdo que encima del hueso temporal está el hueso parietal. Y recuerden que en el hueso parietal había 2 líneas oblicuas, una superior y una inferior, con líneas semicirculares. Entonces, mira, la fosa temporal, como veo acá, es toda esa y tiene límites, pero los límites son muy fáciles, son elementales. A ver, vamos a observar, ¿ya? Profesor, ¿dónde estoy? Es un hueso cigomático. Entonces, lo que sube, ¿cómo se llama? Apófisis. Como va el hueso frontal, apófisis frontal. ¿Este hueso? Cigomático. Ya, y la que baja, profesor, ¿cuál sería? Allá, la apófisis, ¿qué? Cigomática. ¿Este hueso? Frontal. Entonces, esto viene a ser el límite anterior. Pero exactamente, ¿qué parte? La parte posterior de esas apófisis viene a ser el límite anterior. Límite superior, las 2 líneas semicirculares que están en el hueso parietal, pero se llaman líneas semicirculares temporales. Muy bien. Estas líneas vienen a centrarse a esta zona que viene a ser la cresta supramastoidea. ¿Recuerdan? Del arco cigomático, la parte posterior se llama cresta supramastoidea. Mastoides abajo, como está arriba la mastoide, supramastoidea. ¿Listo? Y en la parte inferior, ¿quién sería? El arco cigomático. El arco cigomático viene a ser el límite inferior. ¿Hasta ahí está claro? Anterior, posterior, superior, inferior. Me falta el interno
y el externo. ¿Quién sería el límite interno? Estamos hablando. El temporal, parte del parietal, la parte del frontal, ¿sí? Parte del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, ¿correcto? Sería el límite interno. ¿Me falta cuál límite? ¿Cuál límite? Externo. Y como ustedes ya saben, me van a ayudar. El límite externo lo forma la aponeurosis que llega a la línea temporal superior. ¿Qué aponeurosis llega a la línea temporal superior? La aponeurosis temporal. Esos son los límites de la fosa temporal. ¿Está claro? ¿Ya? Miren, ahora, vamos avanzando. ¿Cuántas fosas tenemos que hacer? 3. La fosa temporal ya la conozco. Pero si yo bajo el arco cigomático bajo, ahí hay un espacio, ¿no? Como está debajo de la temporal, ¿cómo se llama? Fosa infratemporal. ¿De acuerdo? Pero vamos avanzando un poquito de los límites. Si el límite externo aquí era la aponeurosis del temporal o fascia del temporal para otros, ¿cuál será acá el límite de esta fosa infratemporal? El límite externo, comparando. Lo están mirando ahí. ¿Cuál sería? ¿Quién es? La mandíbula. Sí, pero exactamente ¿qué parte? La rama de la mandíbula. Sí, pero ¿qué más con exactitud? ¿La cara externa o la cara interna de la rama de la mandíbula? La cara interna. ¿Sí? O sea, el límite externo de la fosa infratemporal, ¿cuál es? La cara interna de la rama de la mandíbula. Nada más. Y si yo saco esta rama y miro al fondo, ¿quién sería? ¿Su cara qué? Saco esto y quiero mirar al fondo. Tiene la cara externa, al fondo, ¿qué estaría? La cara interna, ¿cierto? ¿Quién estaría en la cara interna? Había un hueso que tenía forma de murciélago y tenía 2 patitas. ¿Cómo se llama? Esfenoides. ¿Y las patitas cómo se llaman? Aposteligoides. Tenían 2 láminas, una interna y una externa. La lámina externa. ¿Qué es la lámina externa? La cara interna de la otra fosa. Pero esa lámina externa también tiene 2 caras o no? Cara interna y cara externa. ¿Cuál lámina será? ¿Cuál cara, perdón? ¿Interna o externa? Excelente, ya están ubicados. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se llama el puente de fierro antes? Bolívar. Puente Bolívar, ¿no? ¿Quién lo construyó? Gustavo ¿Quién construyó la torre Eiffel. Eiffel? Igual que el techo de Mercado San Camilo. ¿Conocen el Mercado San Camilo? Sí. Ahí están ricos jugos, ¿ah? Ahí venden jugos. Sí, Que es al lado del segundo piso. Son zonas diferentes, ¿no? Nosotros fuimos. Bueno, no importa. Ya seguimos. ¿Quién es? Cara. Ya expliqué, ahora solamente me ¿qué cara? Externa. ¿De qué fosa? Temporal. ¿Cómo se llama? Fascia temporal. ¿A qué línea? ¿Neutral inferior o superior? Superior, porque al inferior llega el tiempo temporal. Perfecto. La flechita, mire, está bajando. ¿A dónde está yendo la flechita? ¿A qué fosa? ¿A qué fosa? Infratemporal. ¿Y cuál sería el límite entre las 2 fosas? El arco cigomático. Pero aquí hay una flecha, son más. ¿La cresta qué? Infratemporal. Cresta infratemporal. ¿Qué es la cresta infratemporal? Justo, ya saben ustedes que esto viene a ser el ala mayor del esfenoide, su cara externa, y cuando va a doblar, diríamos, hacia la parte inferior, que sería el techo, ya se están dando cuenta, de la fosa infratemporal, esa es la cresta infratemporal. Entonces, de ahí para arriba, ¿qué viene a ser? De la cresta para arriba, ¿qué viene a ser? Fosa temporal. De la cresta para abajo, ¿qué viene a ser? Fosa infratemporal. No, no hay infratemporal. ¿Qué marcaría? Sigo. Muy bien, tenemos ahí. Contenido de la fosa infratemporal, perdón, de la fosa temporal. Hay un músculo grande, robusto, alto y poderoso. Tiene forma de abanico, con fibras verticales y fibras horizontales. No, a mí no me miren el músculo. Claro que es más musculoso que ese músculo, ¿no? Pero ahora no me toca a mí. ¿Qué músculo es? El temporal. Es el músculo temporal. Contenido, músculo temporal. Pero seguramente ese músculo es irrigado y también inervado. Irrigado por los nervios temporales profundos. Entonces aquí están los nervios temporales profundos, pero inervado. ¿Irrigado por quién? Por las arterias temporales profundas. Va a haber diferencia de acuerdo a los libros que utilicen.
Testit dicen temporal profunda anterior y temporal profunda media, anterior y media. Pero los libros modernos ya no hablan temporal profunda anterior y media. ¿Qué dicen? Te dan temporal profunda anterior y temporal profunda posterior. Pero lo que tiene que quedar claro es que hay arterias temporales profundas. ¿Cuántos? Dos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para el músculo temporal. ¿Quién es? Les digo, es el límite anterior de la fosa temporal. Ya, ¿quién es? Pereza no veo, ¿ah? Apófisis, hipófisis, Apófisis, cigomática. frontal. Sí. ¿Le sigo? Cigomática. En la parte posterior de esa apófisis, que es el límite anterior de la fosa, ya hemos explicado, hay un orificio. Por ahí sale el nervio cigomático temporal. El nervio cigomático temporal. Como ya han hecho B1, B2, B3. B2. B2. Dos, entonces. Ya, perfecto. Ahí está el nervio cigomático temporal. Muy bien. ¿Y ese músculo temporal qué ayuda? Ahí están las tres funciones que ayuda el músculo temporal. ¿Ayuda a elevar qué? La mandíbula. ¿Ayuda a qué? Aparte de elevar la mandíbula, ¿ayuda a qué más? Este músculo. Una contracción única hace que el mentón se vaya hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. O sea, contralateral a la contracción del músculo temporal que van a realizar. Y obviamente es un músculo de la masticación. Músculo temporal, ahí observo qué más en el contenido. Ya sé, el nervio cigomático temporal. Arterias y nervios temporales. Temporales, ¿cuál es el otro apellido? Profundos. Profundos. Temporales profundos. Muy bien, ¿qué más aquí? Nada más, estamos solamente en fosa temporal. Me falta una más, que lo vimos cuando hablamos del hueso temporal. En la escama tiene una línea bien marcada. ¿Para qué arteria? Temporal. La arteria temporal media. También se encuentra en la fosa temporal. ¿Ya? ¿Y de quién es rama la temporal media? La carótida externa, cuando llega al nivel de la glándula parótida, me da dos ramas, que vamos a hablar hoy día de la maxilar. Maxilar interna y la temporal superficial. Entonces, ¿qué da la temporal superficial? La temporal y esta. Entonces, ese es el contenido de la fosa temporal. Bajamos y ya conocemos a la fosa infratemporal o sigo más. Ahí. Ubicémonos de la fosa. Iguala límite interno, límite externo, anterior, posterior, superior e inferior. El inferior prácticamente no es porque es todo el contenido hacia abajo, ¿no? Pero el anterior, vamos a ver. Ubíquense para ingresar a esa zona. Como la doctora Manuel está marcando, igual. Le voy a ingresar, ¿ya? Voy a ingresar así y me voy a parar ahí, aquí. ¿Y qué estoy mirando hacia allá? La cara anterior. ¿Y qué es la cara anterior? Son dientes. Entonces, ¿qué hueso es? Maxilar. ¿Cómo se llama la parte posterior del maxilar? Tubérculo. Entonces, el tubérculo del maxilar, que es la cara posterior del maxilar, ¿qué viene a ser? La cara anterior de esta fosa. ¿Estamos de acuerdo? Si no entienden, me avisan, ¿eh? Entonces, ingresé, estoy parado aquí y me ubico anterior, posterior. Entonces, anterior, ¿qué viene a ser? La cara posterior del maxilar, que también se denomina tubérculo del maxilar. Si tengo la cara anterior, me voy a la cara posterior. ¿Quién está? La apófisis mastoides, parte timpánica del hueso temporal, y la apófisis estiloides, la cara posterior. ¿Está claro hasta ahí? Cara interna y cara externa. Cara interna, mira al fondo. Esta.
¿Quién viene a ser? Porque este viene a ser, ¿qué hueso? ¿Más rápido? ¿Qué hueso? Esfenoides. Apófisis, pterigoides. ¿Qué ala? Externa. ¿Qué cara del ala externa? También la cara externa. Entonces, la cara externa de esa ala, ¿qué viene a ser? La cara interna. ¿De quién? De la fosa infratemporal o cigomática. Si voy un poquito más atrás, acá voy a, no los veo, músculo tensor del velo del paladar, tensor del tímpano. Aquí están. Y también ayudaría a formar la cara, la cara interna de esa fosa. ¿Estamos todos ahí? Ya no está. Acá falta un hueso. Que lo vimos. Acá. ¿Quién es? Nada. Rama mandibular. ¿Pero qué cara de la rama? ¿Interna o externa? Interna. Ya hemos explicado hace rato. La cara interna de la rama de la mandíbula, ¿qué viene a ser? La cara externa de la fosa cigomática. ¿Qué me falta? El techo. El techo. Entonces, como yo ingresé y miré, ¿qué veo en el techo? Aquí estoy parado. ¿Qué veo en el techo? La parte inferior de la cara externa del esfenoides. La parte inferior. ¿Se acuerdan de esta infratemporal? Hacia abajo, esta cara. Y la parte inferior del hueso temporal. Entonces, el techo de esa fosa sería el hueso esfenoides cuando dobla, después de la cresta infratemporal. ¿Y qué más? La parte inferior del hueso temporal. ¿Estamos claros con los límites de la fosa? Entonces, como ya sé los límites, tengo que ver el contenido. ¿Qué va a haber en esta fosa? Arterias. ¿Qué más va a haber? Venas y nervios. Nervios ya los conocen, nos falta un poquito de arterias. Ya sé, va a llover, y ya sé quién le va a caer agua ya. Entonces yo miro, no, a ti no, ¿para qué me miro? Cara interna. ¿Se acuerdan? Orificio de la mandíbula. Hacia adelante, língula o esquix. Entonces, eso forma parte de la fosa infratemporal. También habrá músculos. Muy bien. Esta es otra vista de la fosa, por la parte inferior. Esta es la apófisis pterigoides, viene a ser su cara, el ala externa con su cara externa. Toda esta zona es la fosa infratemporal. ¿Qué viene a ser esto de aquí? ¿Qué viene a ser? La cresta infratemporal. Esto también es parte de la cara externa, pero parte inferior del esfenoides, que viene a ser el techo de esta fosa. ¿Qué más es el techo? El hueso temporal. Podemos encontrar orificios en esta fosa. Si decimos fosa infratemporal B1, B2, B3. Fosa infratemporal B3. Se tienen que decir fijos, B3. Todo lo que sea B3 vamos a encontrar en esta fosa. Antes de B3, B2. No vieron bien, pero para ahí que miren acá al fondo. Esta es la cara lateral de la fosa pterigoides. Pero aquí tiene forma de lágrima, se llama la otra fosa, pterigopalatina. Pterigopalatina, voy aumentando, después voy a volver a preguntar. Me voy al fondo, ¿qué miro? El hueso palatino. Lo que mira medio celestito al fondo, de plomo y celeste, es el hueso palatino. Y encima del hueso palatino está el esfenoides. Entonces ese orificio que miran ahí se llama esfenopalatino, porque está entre el palatino y el esfenoides. Recuerdan que el palatino tiene una parte horizontal que forma el techo de la boca y tiene una parte vertical. Esta es la parte vertical del hueso palatino. La parte vertical. Entonces, hueso palatino sería la cara interna de esa fosa. ¿De acuerdo? ¿Qué fosa? Pterigopalatina. ¿Cómo toma el nombre? Porque está entre la apófisis pterigoides y el maxilar, pterigomaxilar.
Pterigomaxilar. No les gusta pterigomaxilar, entre los pterigoides y el palatino. ¿Cómo se llamaría? Pterigopalatino. Son los dos nombres más usados. Pterigomaxilar, pterigopalatino. Entonces, ahí también va a haber contenido. Ahí también va a haber contenido. Muy bien. Pero decía, cuando hablo de esta fosa pterigopalatina al fondo, todo lo que sea ahí, B2, todos los nervios de B2 es en esa fosa pterigopalatina. Hace un ratito me hablaban de un nervio, el cigomático, que se divide en dos, cigomático temporal y cigomático facial. ¿De dónde nace el nervio cigomático? B2. ¿En qué fosa nace? Pterigopalatina. ¿Correcto? Pterigopalatina. A ver, el nervio bucal, ¿de qué es nacimiento hablamos? Nervio bucal, B2, B3. B3. Entonces, ¿qué fosa? ¿Qué fosa? Infratemporal. Timpánica, timpánica. A ver, para no quedar mal, ¿cuál es el nervio timpánico? ¿De dónde nace? Porque una cosa es timpánico, timpánico acá, arteria timpánica anterior, nervio cuerda del tímpano. Pero me acabo de recordar del nervio timpánico. Sale del 7, del 9 y del 10. El nervio timpánico va a formar el plexo timpánico y de ahí va a salir el nervio petroso menor. ¿Y dónde es el menor? En la doctora Rosana ya lo he dicho. Del 9, del glosofaríngeo. Y ese nervio va a ir a la glándula parótida para producir saliva. Entonces, es otro nervio timpánico, ¿eh? Para ir grabando ya. Pero acá, ¿para qué nos ha puesto el profesor? Es que en el techo, hacia la parte posterior, miramos la famosa fisura petrotimpánica o fisura petrotimpánica de glasa. Y por ahí pasan dos estructuras, la arteria timpánica anterior y el nervio cuerda del tímpano. Eso sí saben, cuerda del tímpano, ¿dónde nace? ¿Qué número? 7. ¿Qué número? 7. 7. Yo me lo sabía como facial, dicen otros, ¿no? O sea, pero es lo mismo, no importa. ¿Y la arteria timpánica anterior, dónde nace? De la arteria máxima. Ah, ya recuerdo, profesor, usted me ha dicho que más o menos acá está la glándula parótida y ahí terminaba la carótida externa. Los nombres son espesos, ¿ah? Pero vamos a repetirlos una y otra vez para que se vaya grabando, ¿ya? La glándula parótida termina la carótida externa y me da dos ramas. Hacia arriba, temporal superficial, y hacia el interior, maxilar. Entonces, si estoy hablando de la fosa y es la arteria maxilar, rama de quién es la maxilar, la timpánica anterior, perdón, de la maxilar. Ahora, vamos avanzando para complicar más. Esta arteria maxilar, de aquí va a ingresar en este sentido. O sea, miren, de la parte inferior se va hacia el superior. Así va la arteria. Es oblicuo. La primera porción está a nivel de la mandíbula, entonces se llama porción mandibular. La segunda porción está a nivel de los músculos pterigoideos, entonces se llama, o fosa infratemporal, entonces se llama porción pterigoidea. Dos porciones, ¿ah? Y la tercera porción y última está en la fosita pterigopalatina. ¿Cómo se llama? Arteria pterigopalatina. Entonces la arteria maxilar tiene tres nombres. Primera porción, maxilar o mandibular. Segunda porción, pterigoidea. Y tercera porción, pterigopalatina. ¿Ya? Muy bien, vamos avanzando. ¿Qué contenido tenemos en esta fosa infratemporal? Por ejemplo, ya saben que esto es el éspix, ¿sí? El éspix hacia adelante y hacia atrás hay una pequeña elevación. Ahí va un ligamento que va de la espina del esfenoides. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el esfenoides? Esfenomandibular. Ese ligamento se llama esfenomandibular, ¿no? ¿Ya? Está en la fosa infratemporal o cigomática. Entonces, ¿dónde llegó? Acá al éspix o língula que ya conocen y a esa parte de aquí, a la parte posterior. Ahí ha llegado ese ligamento. Cara interna, ya saben que la cara interna
de la rama es la cara externa de esa fosa. ¿Qué hueso? ¿Para qué es este huesito aquí? ¿Qué quiero recordar? Todo el hueso no. ¿Qué quiero recordar? Cara anterior, posterior, superior. ¿Qué cara es? No me miren a mí. ¿Qué cara? ¿Qué cara será? ¿Todo tiene posterior? Cuando está abierta las alitas no tiene nada de la cara posterior. Acá están las alitas cerradas por delante. Entonces, ¿qué viene a hacer? La cara anterior. Como ya saben, voy aumentando un poquito más. Estoy mirando, sí, el azul, que me acaba de mirar. ¿Qué viene a hacer esto de aquí? Lo que acabo de señalar es la cara posterior de la fosa térico-palatina. Fosas es feo aprender, pero van a salir aprendiendo al final. Lo que acabo de señalar es la cara posterior de la fosa térico-palatina. ¿Se acuerdan la fosa térico-palatina? Ya hice temporal, ya hice infratemporal. ¿Cuál es la térico-palatina? La que está al fondo, chiquitita. Esa es, ¿no? ¿Cuál es su cara posterior? La cara anterior de la posterioris. ¿Quién me dice cuál es la cara anterior de la fosa cigomática? Cara anterior de la fosa cigomática. El tubérculo maxilar. La cara anterior de la fosa cigomática. Tubérculo Fíjense, yo estaba parado ahí y miraba a todos los lados. Tubérculo maxilar. Tubérculo del maxilar. En otras palabras, la parte posterior del maxilar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero esa parte posterior del maxilar llega hasta el fondo. ¿Quién está ahí atrás? A ver, no sé si me dejo ubicar. Esa cara posterior del maxilar está hasta el fondo, digo. ¿Y quién está ahí atrás? Entonces, a ver si se ubicaron conmigo. Cara anterior de la fosa térico-palatina. La cara posterior del maxilar. Igual que la fosa cigomaxilar. ¿Correcto? Cara posterior de la fosa térico-palatina. La cara anterior de la posterioris. Y miren, para que vayan captando mejor. Sigue la posterioides, dos patitas, dos alitas, externa e interna, no vaya hacia arriba, la unión de ambos. Este es el conducto pterigoideo ovidiano. Él es el conducto pterigoideo ovidiano. ¿Y quién es él? Es el conducto, el agujero redondo mayor. ¿Y quién pasaba por el redondo mayor? B2. ¿Y B2 con qué fosa hemos dicho? Térico-palatina. Ahí está la fosa térico-palatina. Estoy mirando la fosa térico-palatina por su cara posterior. ¿Estamos de acuerdo? Ya hay dos orificios, ahí. El redondo mayor y el téricoid, de apoyo téricoides, téricoideo, o del conducto vidiano. ¿Qué nervio pasaba por ahí? Hicieron la clase pasada, no lo voy a repetir todo. El nervio vidiano, ¿no es cierto? Ingresa, viene por acá el nervio, de ahí viene del fondo por acá adelante. El nervio vidiano. Muy bien. ¿Qué quería yo en estas cositas? Quiero la cara lateral. La lámina lateral. De alguien que me quiera decir en voz alta, ¿qué estoy señalando? Cara interna, excelente. ¿De quién? De la lámina externa, excelente. ¿Qué estoy señalando? Bueno, cara externa. ¿De qué lámina? Externa. Externa. Dos músculos. Ya conozco el temporal. Ahora viene pterigoideo interno y pterigoideo externo. Pterigoideo interno y pterigoideo externo. Si es la lámina interna, pterigoideo interno. Perdón, la cara interna, pterigoideo interno. Cara interna, ya sabes de quién. Y si es la cara externa, pterigoideo externo. ¿Correcto? ¿Ya está? A esta escotadura llega la apófisis piramidal del palatino. Entonces, también de ahí nace el músculo pterigoideo interno, porque nace de aquí y también de la apófisis piramidal del palatino. Perfecto. ¿Están ubicados? ¿Está muy bien? Entonces, miren, ¿qué músculo es? ¿Qué músculo es?
Pterigoideo. Pterigoideo. Porque nace de la pterigoides, de la lámina externa o interna. ¿Qué lámina ha dicho? ¿Qué lámina? De la lámina externa. ¿Qué cara de la lámina externa? ¿Interna o interna? Interna. Y termina hacer esto, de la apófisis piramidal. ¿Ya saben qué es el hueso? ¿Qué hueso? Horizontal y vertical. Palatino. Pero la apófisis piramidal del palatino. Y este surco es el que se junta con el maxilar, y por ahí va a bajar la arteria palatina. Y por ahí va a bajar el nervio palatino. Arteria palatina, nervio palatino, ¿ah? ¿Se acuerdan que hablamos de este hueso palatino? ¿Dónde estaba? Al fondo. ¿Qué base? Al fondo. Ese ratito. ¿Qué era? La cara interna de la fosa arterico-palatina. Este hueso tiene una escotadura, ¿qué está? Escotadura. ¿Que se va a unir a dónde? Al esfenoides. Y por eso este orificio finalmente se denomina esfenopalatino. Esfenopalatino. ¿Sí? O sea, vamos a mirarlo de una y otra vez porque son pesaditos los nombres, ya con una y otra figura para recordar. Este músculo ya he dicho que se denomina pterigoideo interno, ya sabemos por qué. Pero también nace de la parte posterior del maxilar, o sea, tiene dos cabezas, una superficial y una profunda. Dos cabezas, superficial y profunda. ¿Ya? ¿Y a dónde van? A la cara interna de la rama de la mandíbula. Cara interna de la rama de la mandíbula. Pero lo más cerca al ángulo. Saben que esta parte de la mandíbula se llama ángulo. Entonces ahí va este músculo pterigoideo interno. ¿Qué me indica la flecha? Que eleva la mandíbula. Eleva la mandíbula. Muy bien. Hay un músculo que nace del techo de la fosa infratemporal. Nace del techo. Justo también nace del límite entre fosa infratemporal y temporal. Era una cresta. ¿Qué cresta? Infratemporal. Estamos hablando de la cabeza superior del pterigoideo lateral. Entonces, si observan ahí, el pterigoideo lateral tiene dos cabezas, superior e inferior. Cabeza superior, cabeza inferior. La cabeza inferior ya la conozco, ¿de dónde nace? Está atrapado. ¿De dónde nace la cabeza inferior del pterigoideo lateral? Con L comienza. Con L comienza. Lámina, ¿qué lámina? Externa. Pero de la lámina externa, ¿qué cara? La cara externa. Y esta es la cabeza superior. ¿Correcto? Se va hacia atrás, hacia la cápsula de la articulación temporomandibular, y acá hay una fosita, esta fosita de acá, la fosita pterigoidea. En el cuello, acá hay una fosita, se llama fosita pterigoidea. Ahí llega este músculo. ¿Y cuál es la función? Llevar la mandíbula hacia adelante. ¿Retracción o propulsión? Propulsión. Ya, con ganas. Muy bien. Pueden mirarlo ahí. ¿Vista anterior o posterior? Posterior. Pterigoideo lateral, ¿verdad o mentira? ¡Rápido! Están esperando la siguiente foto seguro, ¿no? Ya viene, espérense. Es que no me acuerdo. ¿Qué pterigoideo? Lateral. A ver, vamos a preguntar si están atentos, ¿ya? ¿Quién está durmiendo? Ya nada. El doctor Richard entonces que responda. Dame el número. 7, 3, 4, 5, 6, 7, el último. Pónganse de pie, ¿cómo se llama? No. ¿Cuál es su nombre? No le mientas. Ya. ¿Quién es Jack? ¿Cómo sabe? Llega al ángulo, pero no veo el ángulo. Bueno, pero no puedo imaginar, ya. Cerca al ángulo, como hemos dicho, de la rama, cerca al ángulo, vamos sacando el ángulo, ¿ya? Pero más que eso, algo verán. Pero ahí está. ¿Ven que lo están atendiendo? Por eso repito todo 2 o 3 veces, ¿ah? Luego la casa más rápido. A la cara interna de la lámina externa de la posterior. ¿Correcto?
Ya, gracias. No, yo no subo a la gente como los torritos, güey. Yo no pongo 20. Solo 18. ¿Función de qué músculo? Del pterigoideo. Que son músculos también de la masificación, ¿no? Entonces, hacia adelante hemos dicho la protrusión. Ya vamos avanzando. Fosa infratemporal. ¿Qué nervio? B3. ¿Ya han hecho todas las ramas? No creo que le han quedado mal al doctor que ha hecho la clase. ¿Quién ha hecho la clase? Paredes Orben, ¿no? Pues no creo que le van a quedar mal, ¿no? Voy a sacar un voluntario por ahí. Entonces, hay una rama del B3 que se llama meningia. ¿Quién me dice por dónde ingresa, por dónde va? ¿Algún edificio? Vayan pensando. ¿Pterigoideo interno o pterigoideo externo? ¿Qué músculo es? Externo. ¿Por qué? Por la forma de las cabezas, ¿no? Casi horizontal. Superior e inferior. Vean las dos cabecitas, la superior y la inferior. Entonces, entre la cabeza superior y inferior nacen dos nervios. Uno que se va hacia arriba, que viene a ser el temporal profundo, y el que se va hacia abajo viene a ser bucal. Entre las dos cabezas están. Pero por el borde inferior de la cabeza inferior, ¿qué sale? El nervio lingual y el alveolar inferior. ¿Está claro ya? ¿Está grabado? Entonces, entre los dos, entre el superior y el inferior, para arriba, temporal profundo. Para abajo, bucal. O sea, es como una boquita, en otras palabras, esos dos músculos, ¿no? Como una boquita. Y esa boquita tiene forma de templo, ¿no? Una redondita. Entonces, temporales para arriba, bucales para abajo. Entre las dos boquitas, entre esa boquita formada. Muy bien. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es el primer nervio que pregunté? Está de rojito, está en el subrayado. ¿Está subrayado de rojo? ¿No se mira? Pues se mira. El nervio meningio. Este nervio meningio, sigan la línea. Se me pasó hace ratito, me quedé con un orificio de los demás. Entonces, cuando hemos visto la fosa pterigo-palatina, hemos visto el orificio pterigoideo ovidiano y el redondo mayor. Por eso era B2, B2, B2. Pero en la fosa infratemporal que estamos hablando ahora su contenido, el techo era el esfenoides. Y si recuerdo, sería incluso todavía parte del techo el borde posterior del esfenoides. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esfenoides en el borde posterior? ¿Qué encontrábamos en el borde posterior? El agujero vano. El agujero redondo, menor o espinoso. Entonces, esos agujeros están. Tanto si está el agujero vano ahí, en el techo, por ahí está saliendo. ¿Quién salía? ¿Ya? B3. Por eso está ahí B3. Techo de la fosa. Por ese agujero sale B3. Entonces, el nervio meningio, como sale por ahí, ya no va a ingresar por ahí mismo. ¿A dónde se va? Al otro agujerito. Por donde ingresa la arteria meningia media. La arteria meningia media, por ahí ingresa. Meningia media. Ahí también ingresa el nervio meningio. ¿Qué le da sensibilidad a la dura madre? Fundamentalmente de la fosa craneal media. Sensibilidad a la dura madre. ¿Ya? Nervio meningio. Otro nervio pterigoideo medial. Nervio pterigoideo medial. ¿Qué hay? Arteria pterigoidea medial. ¿Hay arteria meningia? Porque acá vamos a encontrar arterias y nervios. ¿Ah? ¿Hay arteria meningia? ¿Qué he dicho hace un ratito? Meningia media. Hay meningia accesoria. La meningia accesoria también es para la dura madre. Meningia accesoria. ¿Ya? Entonces, hay nervio meningio, sí, hay arteria meningia media y hay arteria meningia accesoria. Ya vamos a llegar a arterias, pero ya vamos tratando de comprender. ¿Qué más? Había músculo pterigoideo interno y músculo pterigoideo externo. Entonces, ¿qué va a haber? Nervio para el pterigoideo interno y nervio para el pterigoideo externo. Y también, ¿qué va a haber? Arteria pterigoidea interna y arteria
pterigoidea externa. A ver si me están siguiendo. ¿De qué arteria en una sola palabra nace la pterigoidea interna? Fuerte, ¿eh? Si no, no me están siguiendo, ¿eh? Ya hice la pregunta hace un momento. Comienza con M, de mamá. Entiendo que no sigue la madre, ¿no? De la maxi. Creo que saben, pero son tímidos, se parecen a mí, son calladitos, ¿no? Yo soy igual, calladito, muy bien. Ese nervio pterigoideo medial, además de eso, de ignorar, ya saben que me da los nervios pequeños, lo pueden mirar por ahí. Tensor del velo del paladar y para el tensor del tímpano. O sea, de este sale el tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Pero puede haber variaciones, ¿no? La idea es que ustedes sepan, conozcan que hay esos nervios. Hay otro nervio. Y a la I está su arteria. Comienza con M. A, macetero. ¿Y cómo sé que es el macetero? Fácil, está llenando un músculo macetero, porque no la puedo fallar. Pero ¿cómo lo voy a ubicar? No hay músculo macetero. Entonces vemos la rama de la mandíbula, ya saben, se llama la escotadura de la mandíbula, de la rama mandibular, la escotadura, y justo el nervio que pasa por esa escotadura es el nervio macetero. Y la arteria es la arteria macetérica. Pero para que no haya confusión, es arteria macetérica superior, porque también hay una arteria macetérica inferior, rama del facial, y hay otro doctor que va a hacer vascularización. Ahí van a trabajar. Entonces, esta es la arteria macetérica superior. Pero la mayoría de libros simplemente macetérica o maceterina le dicen. Pero ustedes saben que es la superior, porque hay dos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Seguimos. ¿Qué debe ser señalado? Temporales profundos. Temporales profundos. Junto con las arterias, ¿no? Pero está en la fosa infratemporal. Temporales profundos y abajo están sus arterias. ¿Qué más aquí? Para ir en orden, ¿no? Para no irme lejos. Es separado y aquí se miran mucho mejor los nervios temporales profundos. ¿Qué más? Ya seguimos. No voy a hablar. Acá no voy a hablar. A ver, ¿qué nervios hay en B3? Díganme uno y lo voy buscando. Hay el bucal. ¿Hay arteria bucal? Sí, siempre. Arteria bucal, ¿no? Nervio meningio, ¿qué arterias iba buscando? Meningia media, meningia AC. ¿Qué nervio he dicho? Es el nervio bucal. El nervio bucal da sensibilidad a las encías de los molares y a la piel adyacente a la mucosa oral. Hay la sensibilidad. Hay nervio bucal. ¿Hay arteria bucal? ¿Puedo preguntar? Sí. Y sigue lo mismo más el músculo buccinador. Entonces mi pregunta es comparando. ¿El nervio bucal inerva al músculo buccinador? No inerva. Solo es sensi. Muy bien. ¿Qué nervios? B3. Ya han hecho. Uno era el bucal, otro era el macetero, otro era el temporales profundos, ya los hemos visto. Y falta el nervio pterigoideo lateral, porque les dije que había un nervio pterigoideo interno, para el músculo pterigoideo interno. Y el otro músculo, ¿cuál es? El pterigoideo externo. Entonces, ¿qué va a haber? Nervio pterigoideo externo. ¿Está claro? Perfecto. Pregunto ahora, ¿hay arteria pterigoidea interna? Sí. ¿Hay arteria pterigoidea externa? Sí. Perfecto. Muy bien.
superiores, hacia atrás son los molares, ¿qué nervio sería? Que da sensibilidad a las encías de los molares posteriores, superiores, y a la piel adyacente a la cavidad oral. Es el nervio bucal. ¿De acuerdo? Muy bien. Otros nervios de B3. Se va hacia atrás, le hace como un mojal a la arteria meninge media y pasa por delante del conducto auditivo externo para inervar la sien. Aurículo temporal. Aurículo temporal. Muy bien. Para mí ya como semejanza, arteria auricular profunda. ¿Qué arteria? Auricular profunda. Entonces, nervio aurículo temporal. ¿A qué arteria me recuerda? Auricular profunda. ¿Ya? Vamos haciendo similitud. Arteria y nervio, igualitos. Mira, va hacia abajo, al éspix. Ah, profesor, detrás del éspix había un orificio, se llamaba orificio mandibular. Ahí ingresa un nervio, ¿cómo se llama? Que termina como mentoniano. Y al interior me da el nervio incisivo. ¿Cómo se llama este nervio? Dentario inferior o alveolar inferior. Perfecto. ¿Cómo se llama su arteria? Alveolar inferior. Otro nervio que va para abajo. Lingual. ¿A dónde va? No miro, a la lengua. Entonces, ¿cómo se llama? Lingual. Lingual. ¿Qué nervio se unía al lingual? Torricha está mirando, enojado, ¿no? ¿Qué han hecho ya? ¿Quién? Lingual. El de las campanitas, Kitty. Guarda de. ¿El cuerda de? ¿No se une? Sí. ¿Se une o no se une? Sí. No, nada. ¿Qué hacemos? ¿Castigados? No. Raro. ¿Qué libro acaban de hablar? Lingual. ¿Cómo se llama su arteria? Lingual. No, mentira. Ay. No. Porque estoy hablando de la maxilar, ¿no es cierto? Y la maxilar no da la arteria lingual. No da la arteria lingual. Pero sí hay una arteria lingual, por si acaso. Pero no es parte de la maxi. ¿Correcto? Estamos hablando de arteria maxi. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos. ¿Qué nervio estoy mirando aquí? ¿Qué quisiera explicar? ¿El lingual o quiero explicar el alveolar inferior? Ayúdame. ¿Qué he señalado? Cuerda del tímpano. ¿A quién se une? ¿A qué nervio? Lingual. ¿Para llegar a dónde? A la lengua. ¿Y el cuerda del tímpano qué lleva? ¿Para qué va? El lingual es del trigémino. Le da sensibilidad a la lengua. ¿Qué capta en la lengua? Dolor, por ejemplo. Temor en la lengua. Trigémino dices, ¿no? Ok. Pero si sientes el sabor en la lengua, puntita dulce, puntita y atrás salado. ¿Qué nervio? Espacial. ¿Pero qué? Cuerda del tímpano. Cuerda del tímpano. Es el que capta los sabores del facial, ¿no? Dos tercios anteriores, porque el tercio posterior es el glosofaríngeo. Entonces el nervio facial, cuerda del tímpano. Ese nervio, a ver, pasa por donde pasa la arteria timpánica anterior. Tití. Otros le llaman arteria y nervio glaserianos. ¿Por qué le llaman glaserianos? Porque pasa por la fisura petrotimpánica de Glas. Algunos le llaman arteria glaseriana, la timpánica anterior. Nervio glaseriano. Algunos. ¿Ya? Por ese motivo. Por la fisura petrotimpánica. Uno ingresa y el otro sale. ¿No? Perfecto. Por ejemplo, ustedes varios han ingresado, ¿no? Anatomía, como primera matrícula. Otros van a quedarse como segunda matrícula. No,
¿No? Ah, excelente, no, está muy bien. Ya como he chocado ya se han despertado un poco, ¿no? Ya estamos mejor. A ver, ya vamos a avanzar, ¿no? Vamos a llegar. Esta es la primera fosa. Segunda fosa. ¿Qué quiero mirar aquí? Los dientes, entonces, lingual o alveolar inferior. Alveolar inferior. Ese alveolar inferior va a ir hacia atrás, a los molares. Pero luego me va a dar, les decía el diente, una rama incisiva, ¿no? Que vaya a donde? A los premolares, al canino, a los incisivos. Y me da todavía una rama mentoniana, que va a dónde? Al mento y al labio inferior. Entonces, si te muerden el labio inferior, ¿qué nervio? ¿Qué nervio? Alveolar inferior. ¿Qué rama exactamente? La mentoniana. Te duele el incisivo de abajo. ¿Qué nervio? Incisivo. ¿De dónde sale? Del alveolar inferior. ¿No? Me estaba olvidando, acá está. Ese nervio, ¿cuál es? Rápido. Alveolar inferior. Y empezó por el agujero mentoniano, por el agujero maxilar, porque el agujero mentoniano está por acá, ¿no? Maxilar. Pero antes de ingresar a ese agujero, da una ramita, que es esa, que va por el surco miloioideo. Entonces el nervio para el músculo miloioideo y para el diente anterior del ligas. Ahí está. Para los dos van. O sea, ¿dónde va? Del alveolar inferior. Ustedes ya saben los nombres, no estoy colocando figuras para recordar. Lo que pasa es que entiendo que estudian mucho y se olvidan, ¿no? Debe ser eso. Sí. No sé que se van a fiestas, los fines de semana. El otro día no hablaba, no me acuerdo porque me salió un ratito que es el aurículo temporal. Que sale como dos ramitas que le forman como un bucle a qué arteria, meningia media. Y sigue, se va hacia atrás y luego asciende por delante del conducto auditivo externo. ¿Qué nervio era? Aurículo temporal. Les dije, ¿se acuerdan de una arteria? ¿Qué arteria? Auricular. ¿Qué auricular? Profunda. Este nervio va a inervar la sien hacia arriba. Muy bien. Pero ¿qué importancia hay aquí? Recordar que en esta fosa infratemporal hay un ganglio. ¿Cómo se llamaba el ganglio que estaba aquí? Seguro que han recordado. Cuerda del tímpano, nervio lingual inferior, alveolar inferior. ¿Qué ganglio? Submandibular o submaxilar. ¿No es cierto? Ya. Acá también hay otro ganglio. Como está cerca del oído, oído. ¿Qué ganglio? Oído. Y si es ganglio, hay dos neuronas. Una antes del ganglio y otra después del ganglio. La neurona antes del ganglio, preganglionar. La neurona después del ganglio, postganglionar. ¿Y podría ser un ganglio simpático ese? No, porque los ganglios simpáticos típicamente están muy cerca de la médula espinal, con la cadena simpática. Ganglios paravertebrales, aunque también tiene ganglios prevertebrales, ¿no? Celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, pero ya es en el abdomen, ¿ya? Los ganglios prevertebrales. Pero este es otro ganglio, que está bien lejos de la médula espinal, entonces sí o sí es un ganglio parasimpático. Quiere decir que aquí va a haber sinapsis. La neurona que va a salir entonces va a ser preganglionar o postganglionar, después del ganglio, postganglionar. Y esa neurona postganglionar tiene fibras parasimpáticas que van a la glándula parótida para producir saliva. Entonces, el parasimpático viene aquí. Pero, ¿quién era su preganglionar? Entonces, aquí, arteria timpánica anterior, timpánica, y el nervio cuerda del tímpano. Y ahí les pregunté de un nervio más. ¿Qué nervio? ¿Qué hace sonar la campanita de clase? ¿Qué nervio? Timpánico. Y la doctora Rosana respondió. ¿De quién era rama el nervio timpánico? Del glosofaringio. Entonces el glosofaringio es el que va, prácticamente, de otra manera podríamos decirle, el que va a hacer que se produzca saliva en la glándula parótida. ¿Pero a través de qué? De nervio petroso. ¿Mayor o menor? Menor. Porque el mayor y el profundo, ¿qué forman? Nervio viniano.
están estudiando. Así ya vale, ¿sí o no? Alegre, doctor. Ya, entonces miren, ¿dónde estamos? Rama timpánica del nivel número 9. Este es el nivel número 9. ¿Por qué agujero sale 9? Sale con el 10 y con el 11. Con una vena. Agujero rasgado posterior. Cuando este nervio de los sofaritos sale de una ramita, ya ves, puede ser antes incluso de la rama, se llama rama timpánica. Y vuelve a ingresar al hueso temporal, vuelve a ingresar y se va al oído medio, al promontorio. Y ven como que se han formado varias ramificaciones, ¿no? Se llama plexo. Cuando se ramifica varios se llama plexo. Entonces, ¿cómo se llama? Como es nervio timpánico, se llama plexo timpánico. Plexo timpánico. Y de ese plexo timpánico va a salir el nervio. ¿Qué nervio? ¿Será el petroso profundo? No, porque el profundo ya saben que es simpático. ¿Qué nervio sale de ahí? ¿Qué nervio sale? Por el agujero oval, por la forma que ven, es agujero oval. Por el agujero oval salía el B3, pero también sale por ese agujero oval ese nervio, mira. ¿Quién es? El petroso menor, o superficial menor. Entonces, ¿de dónde nace el nervio petroso superficial menor? Del plexo timpánico. ¿De dónde se forma el plexo timpánico? Del nervio timpánico. ¿De dónde ha venido el nervio timpánico? Del glosofaringeo, que es el nervio número 9. ¿Qué fibras son? Parasimpáticas, preganglionares. ¿A qué ganglio va a ir? ¿A qué ganglio va a ir? Ahí está, mira, plexo timpánico. ¿A qué ganglio? Óptico. Entonces, todo lo que estoy señalando es la rama preganglionar. Sinapsis, cuerpo, entonces estoy señalando la rama postganglionar, ¿no? Que se une a qué nervio? AT, aurículo temporal. Dos ramas, de forma como un bucle. ¿De qué arteria? Meningia media. Que sube por qué orificio? Redondo menor, o espinoso. Y así llegan las fibras parasimpáticas. ¿A qué nervio? ¿A qué nervio? ¿Qué glándula? Padol. Para que fabrique poca saliva. ¿Poca saliva? Más saliva, ¿no? Estoy bien hecho ya con la práctica, no va a repetir. ¿Qué nervio? Hacia arriba. Y orejita. Aurículo temporal. Se han hecho, pero se olvidan, ¿no? Bucal. El método. Todo es una letra y un número. B. Y ese, una letra y un número. ¿Qué fosa? ¿Con qué fosa la relaciono? ¿Qué fosa? Pterigopalatina. ¿Esa con qué fosa? Infratemporal o cigomática. Todo lo que es B3, fosa infratemporal o cigomática. ¿Qué nervios hemos visto? Bucal, macetero, temporales ¿qué? Profundos. Pterigoideo ¿qué? Lateral. Antes de ese que había pterigoideo interno y nervio meningio. Luego de esos nervios que hemos visto, alveolar inferior, lingual, ¿y cuál más? Aurículo temporal. Aurículo temporal. Yo voy a dar una forma de tímpano, me lo voy a pasar. Ya han hablado todo de esto ya. Lo explicó 2 veces el doctor Richard. Entonces no se olviden. Nervios de la lengua. Si quiero mover la lengua. Mover la lengua. Hipogloso. ¿Qué número es el hipogloso? 12. Para mover la lengua es el 12, el hipogloso. Para sentir en la lengua, ¿qué nervio? Un número nada más. Para sentir dolor, sensibilidad, ¿qué nervio? ¿Facial? No. ¿Qué nervio? El 5. ¿Tiene 5? Trigémino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nervio trigémino exactamente que llega acá a la lengua, los 2 tercios? De los nervios que hemos hablado, ¿cuál puede ser? El macetérico, pterigoideo interno, pterigoideo lateral, tensor del velo del tímpano, tensor del velo del paladar.
Y si quiero captar sabores en la lengua, está escrito. Usted lo lee. Si quiero captar sabores, el paz. ¿Ya? Mueve la lengua. Número. El 12. Nombre. Hipogloso. Mueve la lengua. El 12. El hipogloso. ¿Cuál es el 11? Espinal o accesorio. El 12. Hipogloso. Hipo, debajo. Gloso, lengua. Debajo de la lengua para moverla. ¿No? Debajo de la lengua. Hipogloso. Siente, sensibilidad en la lengua. Trigémino, 5. Se pregunta de poquito, ¿ah? ¿Quién siente en la lengua? Trigémino. Trigémino. Y cuando sentimos el chocolatito, chocolate, libérica. ¿No come conejito? Ya, rico, conejito. Ahí. Ahora son varoncitos, le dan pelotita, ¿no? Y la primera vez que te dan la pelotita piensas que es chocolate grande, lleno, ¿no? Nunca lo voy a acabar. Lo abres, hueco. Un engaño total. Una desilusión. Muy bien, arteria, una sola palabra. Maxilar. Más rápido, ¿qué arteria? Maxilar. ¿Cuántas ramas? ¿Cuál 3, 2, nada de ramas? Tiene 14 ramas. 14 ramas. ¿Cuántas porciones tiene? 3 porciones. Ahí están las 3 porciones. Pero mira, qué cantidad de arterias tienen. Ya la saben además. Ya la saben. Mira, como nombre me dicen. ¿Qué arteria? Se va a arriba. A la fase temporal. ¿Qué arterias? Temporales profundas. Lo saben. Pero dime ahora, vamos a complicarlo. Primera porción, segunda, tercera. Primera porción, ¿dónde está? ¿La altura de quién? De la mandíbula. Entonces no puede ser, ¿no? No hay de acá, subir y subir. Mucho. ¿Qué porción sería? ¿Qué porción? Tercera antes de la fosa anterior-palatina que chiquitita. La segunda porción. Temporal profunda, segunda porción. Otra arteria, mira. Ya está fácil, termina esa. Macetero, plantas, ¿qué? Jardineros somos, ¿cómo es? Arteria, macetérica, la arteria. O maceterina también le llaman, ¿eh? Maceterina. Pero pongamos el apellido, superior. ¿Y cómo saben que es la arteria macetérica? La escortadura. Ya saben. Hay otra arteria que se mira, mira. Es la lingual. Rápido, es lingual, dice. ¿La arteria lingual nace de la maxilar? No. ¿De dónde nace? De la carótida externa. De la carótida externa. La lingual, la facial, la faríngea. Carótida externa. Tiroidea superior. Carótida externa. Entonces, ¿qué arteria es esa? Mira, orificio de la mandíbula, parte interna. Alveolar inferior. Seco, el agujero, ¿qué agujero? Primera porción. Ya el nervio de la mandíbula, primera porción. Nervio auriculotemporal, ¿qué arteria me recuerda? Nervio auriculotemporal, ¿qué arteria? Aurícula también, pero ¿qué auricular? Profunda. Entonces, ahí están las ramas. Son 14, yo he contado más. En serio. Cuento que te quedas en 14. Para no complicar. Entonces, vamos viendo. Primera porción, segunda porción, tercera porción. Cuando digo músculo, ustedes me dicen qué arteria estoy hablando, pectoral menor. Yo digo músculo, ustedes me dicen qué arteria estoy hablando, qué quiero meterse en mi cabeza, yo no sé. Pectoral menor. Pectoral menor. O sea, por gusto han hecho miembro superior. Allá pasó. Ya pasó. Se salvó porque el examen es cancelativo, ¿no? Ya lo quitamos allá. No pasó. Y todavía hay 8 clases. Y hasta ahorita también han repetido esa clase. Pectoral menor, es arteria.
¿Dónde está? ¿Será la subclavia? ¿Será la axilar? ¿O la humeral será? ¿Dónde está? Y si digo del músculo escaleno anterior, está más fácil. La subclavia también lo divide en 3 porciones. Y acá lo divide en 3 porciones. 9, 3, 1, 2, 3. ¿Qué músculo? A ver, ¿qué dicen? Pterigoidea. ¿Qué pterigoidea? ¿Qué músculo pterigoideo? Lateral. El músculo pterigoideo lateral. Entonces, justo aquí en la parte media está el músculo pterigoideo lateral. Pero la arteria puede ir por la cara externa de ese músculo o por la cara interna. Depende del gusto. O sea, depende, tú y yo somos diferentes. ¿No? Ustedes son una variante, yo soy normal. Tampoco me van a estudiar cuando mueran. Ya. Entonces, esta arteria se llama porción pterigoidea, ¿no? De la arteria maxilar. Ya sabes, por el músculo pterigoideo. Como sale de la mandíbula, ¿qué porción? Mandibular. Y esta tercera porción está al fondo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La fosa pterigopalatina. Entonces, arteria pterigopalatina. Algunos libros dicen la última rama de la arteria maxilar, la esfenopalatina. Otros dicen que no, porque simplemente es continuación. Y si es continuación, no tendría que ser rama, ¿no es cierto? Pero depende del autor. No hay problema. No he leído que dice para esto, que no me ha dado el libro todavía. A nosotros tampoco. A nosotros tampoco. Cuando termine me lo damos. Ya, entonces, ¿qué sería? Esfenopalatina. Díganme, ¿por qué orificio pasa la arteria esfenopalatina? Ya lo hemos dicho, estamos repasando una y otra vez. Orificio esfenopalatino. ¿Recuerdan? El orificio esfenopalatino, ¿en qué fosa? Pterigopalatina. ¿Qué cara de la fosa pterigopalatina? A ver, ubíquense. ¿Qué cara? Interna. ¿Recuerdan que la cara interna era el hueso palatino, la lámina vertical, que tenía una escotadura que decía que se une con el esfenoides, el agujero esfenopalatino? Por ahí pasa la arteria esfenopalatina. Y también pasan los nervios nasales. Nervios nasales. ¿A dónde van? A la nariz. Fácil. Capaz de no entrar al pie. Rápido vamos a las arterias, ¿sabes? Para que no haya problemas. Primera arteria. No es muy importante. Aquí dos. Que no puedo dejar de saberlo. ¿Sabes? ¿Quién me dice? Meningia media, muy bien. Y la alveolar inferior. Ellos. Ya las conocemos. Pero como había en el aurículo temporal, les dije, hay la arteria auricular profunda para el conducto auditivo externo, auricular profunda. Hay la arteria timpánica anterior para tímpano, para la cara interna del tímpano, o sea, el oído medio, cara interna del tímpano, timpánica anterior. Esta es importante, la meningia media. Otra, la meningia accesoria. ¿Por dónde subía la meningia accesoria de qué orificio? ¿Redondo? A ver. Miren. Si estamos en esta parte, es fosa infratemporal, diría, y por ahí no hay ningún orificio redondo, salvo, ¿cuál? El espinoso, redondo menor, pero esa es la meningia media. No hay más. El redondo mayor ya hemos visto al fondo. Ya hemos visto el hueso esfenoides. Entonces, ¿por dónde va la arteria meningia accesoria? Por el oval. Ingresa por el oval. ¿Qué salía por el oval? B3. ¿Qué más salía por el B3? Petro. ¿Qué petroso? Menor. ¿De qué nervio? ¿Qué número? ¿Cuál 7? 9. Ahí está durmiendo seco, Richard, mira. Seco está durmiendo.
¿Qué nervio? ¿Qué nervio? El 9, el glosor. 9 no aparece el 7, son diferentes. Sin comentar. Ya. Segunda porción. Recuerda. Había nervio alveolar inferior. Hay nervio meningio. ¿Hay nervio meningio o no? Sí, para la dura madre. Nervio meningio, ¿no? El nervio meningio y el pterigoideo interno son los primeros nervios en salir del B3. El meningio y el pterigoideo. Y cuando hablamos de nervio meningio, les dije arteria meningia media, arteria meningia accesoria, no se olviden. Vamos a la segunda porción pterigoidea. ¿Hay nervio macetérico? Nervio, si había, también hay arteria. Arterias pterigoideas, sí, interna y externa. ¿Nervio temporal profundo? Sí, arteria temporal profunda. ¿Quién es este? ¿Arteria bucal? ¿Hay nervio bucal? Sí. ¿Cuál es la diferencia que les dije? La arteria bucal al músculo buccinador, pero el nervio, porque el nervio sensitivo. Y está la otra temporal. Les decía, cuando hablamos de temporales ahora en los libros, están hablando solo temporal profunda anterior y temporal profunda posterior. Si van al testín, dice temporal profunda anterior y temporal profunda media. Pero como hay diferencias, esas dos arterias no las pregunto en el examen, para que no reclamen, ¿no? Es fácil. ¿Dónde están las temporales profundas? Así puedo preguntar. Ya. Entonces aquí, la última porción. A ver, mira que estoy mirando acá. Por delante el hueso maxilar. Y por atrás, la apófisis pterigoides. Su huequito nada más. Forma de lágrima invertida. ¿Cómo se llama? Fisura. Huequito. Pterigo maxilar. Porque está entre el maxilar y la apófisis pterigoides. ¿Cómo se llama? Fisura pterigo maxilar. ¿Qué es la fisura pterigo maxilar que me estoy imaginando aquí? Imagínatelo tú ahí. La cara externa de la fosa pterigo-palatina. Cara externa de la fosa pterigo-palatina. ¿Quién era la cara interna? El palatino. ¿Quién era la cara anterior? El maxilar. La cara posterior del maxilar. ¿Quién era la cara anterior? Ya he dicho. La cara posterior. La cara anterior de la apófisis pterigoides. Sí, ¿se acuerdan? ¿No? A ver, aquí para grabar los nombres, mira. También acá hay problemas. Esta arteria se llama maceterina, ¿no? Algunos autores dicen, no, nace la primera porción. Otros, no, nace la segunda. Vamos a discutir porciones, ¿no es cierto? Cuando hay un cumpleaños a veces te toca porción grande, torta, porción chiquita, a veces no te toca, así pasa. Pasa en las mejores familias, ¿ya? Muy bien. Ahora, arteria alveolar póstero superior. Alveolar póstero superior. Esta es una arteria que nace en la fosa pterigo. Todas estas arterias nacen en la fosa pterigo-palatina. Entonces, esta arteria alveolar póstero superior nace en la fosa pterigo-palatina y sale. No se ve, se viene para acá. ¿Qué pasa? La fisura pterigo-maxilar y llega a la fosa infratemporal. En la parte de atrás de la fosa infratemporal, el maxilar tiene un orificio. Por ahí ingresa. Y también ingresa el nervio. ¿Cómo se llama el nervio? Alveolar póstero superior. ¿Para qué será? Para los molares posteriores y superiores. Ahí lo inerva y también ahí lo irriga. ¿De acuerdo? Seguimos. Temporal. No. Esa. Sudorbitaria. ¿A dónde va la sudorbitaria? A la órbita. ¡Aló! Y lo vamos a ver por acá. ¿Qué les decir por ahí? Infraorbitario. Y también nace el nervio infraorbitario por ahí. ¿Ah? Sí, el nervio infraorbitario. Por ahí sale. Está esperando la foto, ya llega. ¿Dónde está? Orbital, ya. Arteria palatina. Arteria palatina. ¿Se acuerdan de la palatina? Nervio palatino también. Palatina mayor, palatina menor. Nervio palatino mayor, nervio palatino menor. Igual, aquí. Arteria faringia y arteria pterigoidea. ¿Se acuerdan hace un ratito del conducto pterigoideo?
o conducto bi, entonces se llamará arteria pterigoidea o arteria biliar, lo mismo. ¿Ya? Faringio, arteria faringea, ¿por dónde pasa? Por el conducto faringio. Sinónimo del conducto faringio, palato vaginal. Sinónimo, pterigopalatino. Tiene 3 nombres, ¿eh? Faringio, palato vaginal o pterigopalatino. Pterigopalatino. ¿Ya? Muy bien, ya está, mira, fácil. Entonces, verde, ¿qué porción? ¿Qué porción? Rápido. Mandibular. Amarilla, ¿qué porción? Pterigoidea. ¿Qué músculo? Me da el nombre. Pterigoideo. ¿Qué pterigoideo? Lateral. Tercera porción. Pterigopalatino. Pterigopalatina. ¿Dónde están? En la fosa pterigopalatina. Perfecto. Primera porción mandibular. 2 arterias importantes. Esta, mira, ¿quién es? La metoniana. La arteria alveolar inferior. Que cuando ingresa por el orificio de la mandíbula de una arteria que irriga ¿qué músculo? Miloioideo. Miloioideo. Entonces se llama rama para el miloioideo. Hay otra arteria importante, esa altura que va arriba. Agujero espinoso redondo menor. ¿Qué arteria? Muy bien. Ahí están las ramas que hemos aprendido. Donde indica exactamente cada una de ellas. Es de Gray, Agur Gray. Arterias. Ya están. A ver, aquí. Esta arteria que le hace bucle, ¿cómo se llama? Meningia media, porción. Pterigoidea. Mandibular. 2, no se pueden olvidar de la mandibular. ¿Cuál? La meningia media. Agujero. Espinoso. Y abajo. Alveolar inferior. Esas 2 no pueden fallar. Pero si hay una meningia media y una meningia accesoria, búscalo por ahí. Y ahí que la que decía que acompaña para mí el nervio aurículo temporal, como acción popular, AP. ¿Qué es AP? La auricular pro. La auricular pro. Ya, muy bien, esa porción está ahí. Otra vez, ¿qué nervio es ese de amarillo? Aurículo temporal. ¿Qué fibras lleva? ¿Simpáticas o parasimpáticas? Parasimpáticas. ¿De qué nervio? Tienes 12 para escoger. ¿De qué nervio planeamos? Va la glándula parótida. Parótida se escribe con P. Si volteas la P parece el 9. Y el 9 es el glosofaríngeo. ¿Qué nervio? Que se olvide el 7, el 5, es el 9. El glosofaríngeo. Entonces, este nervio aurículo temporal lleva fibras parasimpáticas cerca de glándula parótida. ¿Para producir lágrimas? No. ¿Producir qué? Saliva. ¿Ustedes son capaces de poner verdadero? Lo peor de todo que sí. Listo, segunda porción. ¿Qué arterias temporales? Profundas. ¿Qué es arteria? Dentaria superior. Bucal. Inferiores. Igual que anillo bucal, ¿qué arteria sería? Arteria bucal. Bucal. Arteria bucal. ¿Había nervio bucal? Hay arteria bucal. Ambas van hacia las encías de los molares inferiores. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? El nervio da sensibilidad a la cavidad oral, a la piel que corresponde a la cavidad oral. Y la arteria también irriga esa parte. Pero además, la arteria irriga al músculo. Ya. Entonces, la arteria mandibular, todo lo que hemos hablado, ya está ahí. Avanzan. Como la fila tenemos, ahí están. Puente Bolívar. Está el Puente Bolívar. ¿Qué pasaba por el Puente Bolívar? El tren. No, vamos a preguntar al doctor Richard, porque está en la falla y conoce el Puente Bolívar. Es que hay algunos estudiantes que están con el teléfono y con su WhatsApp. ¿Qué les importa en clase? No, por eso te digo que ningún teléfono debe estar encima de la. ¿Verdad? Claro, la mayoría serán responsables, ¿no? Pero. Ándame. Sí, continúa. El jefe dice que continuemos. Además de lo que no manda marinero. Ah, ya, pero no entiendo. Uno más que yo y termino. Perfecto. 44. Línea roja. O eso.
cosa. Pero ya le hablaba de su nombre. Ah, clase, de sinónimos, ¿no? Petrotimpánica. Tití. ¿Cómo que tití? Arteria. Timpánica anterior. Nervio. Tímpano cuerda. ¿No? ¿Se acuerda de él? ¿Sí? En ese. Arteria. Filera. Meningia media. ¿Por qué es importante? A todos los huesos del neurocráneo la va a irrigar y a su médula ósea también esa arteria. ¿Por qué es importante esa arteria? Interior. ¿Es la parte más sensible? Sí, delgada de la cabeza. Entonces, hemos dicho que ahí un golpe puede lesionarse el hueso, lesionar la arteria, producir hemato. Es arteria importante la meninge, ¿no? Ya está. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice dónde es? La plaza de Lima. Plaza de A ver, la lesión a nivel de serio de la arteria produciría hematoma epidural o subdural. Epidural. ¿Está contento, no? Iglesia. Pero no, las son las fotos antiguas, ¿no? Pero eso es Iglesia, Camaneo. Pero ya no en todas las iglesias. Acá lo importante es ver que aquí tenía algo. Miren. Arco Ahora ya no hay palmar. por acá viene la dobra. ¿Qué arteria? Alveolar inferior. Ya, solamente para que no digan nada, que ya lo he explicado. Vamos. Me va a contar. A ver, edificios. ¿Está bien? ¿Lo que hemos hecho? Un inglés, otro sale. ¿Está bien? Como a recordar. Nosotros le otras cosas y solo en 15. Vamos a resumir. La otra cosa la otra Petro timpánico de desgracia, ¿no? Pues timpánico está tití. Cuerda del tímpano, timpánica. Vuelvo a preguntar. Nervio timpánico. ¿De dónde nace? ¿De qué plexo? ¿De ningún plexo? Forma el plexo timpánico. Eso. ¿Y el plexo timpánico qué forma? Petroso. ¿Qué petroso? Menor. ¿Con qué nervio se une? ¿A dónde va a ir? Petroso menor. ¿Con el mayor? No. Ya. Entonces, ¿a qué ganglio vaya? Al ganglio óptico, ¿no? Otro oído. El ganglio de la parótida está cerca del oído. Y de ahí continúa con el aurículo tiempo. Todo eso salía de un solo nervio, que era el nervio número 9, que va a la glándula parótida. El colicar, ya sabes. Salimos. Muy bien. Mira, tiene forma oval, entonces sería el agujero oval. Salía el petroso menor por ahí, que acabo de hablar. Petroso menor. El B3 por ahí es la arteria meningia menor o base accesoria, es otro nombre. Por el agujero oval o espinoso, la meningia media y el nervio meningio, ¿no? Y también acá el yugular posterior. Ya. Ahí para que vean los agujeritos. En la tarde subo las diapositivas. Porción pterigoidea, ¿no? Ya está la pterigoidea. Ya hemos hecho. ¿Sí? ¿Están todos los nombres ahí? Ya los hemos visto. Avanza. Muy bien. A ver. Acá está la arteria y el nervio mesentérico. Acá arriba el nervio y acá está la arteria. ¿Qué porción? ¿Qué porción de la maxilar? La mayoría dicen la segunda, ¿no? Algunos autores pueden estar en la primera. Macetérico. Ok, no viene eso. Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto, si no va a demorar.
arterias. El simbionte. ¿Qué me toca ver ahora? Venas. ¿Saben mañana usted? Mejor ya no te digo cuál. Este es de Perkov, de imagen. ¿Ya? Cortesía me dio que no me acuerdo su nombre, perdóname. ¿Ya? Entre los músculos pterigoideos se forman como ramificaciones, ¿no? Entonces se llama plexo. Como están los músculos pterigoideos, plexo pterigoideo. Toda la arteria maxilar, sus ramas que han visto, de la segunda a tercera porción, que prácticamente llegan todo lo que es la cara, el techo de la boca, los dientes, las fosas nasales, irrigan las arterias, ¿no? Pero de ahí también reciben la sangre. Y toda esa sangre finalmente llega a este plexo pterigoideo. Es venoso. Y lo importante es que este plexo pterigoideo se comunica con este plexo que está acá. Pocos se miran el seno cavernoso, que hablamos en la parte lateral del cuerpo del estenoides. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiera una infección al nivel de la nariz, de los dientes, esta zona es conocida como triángulo de la muerte. Esa infección podría o va a pasar al plexo venoso pterigoideo y de ahí puede pasar al plexo cavernoso, o sea, llegar al sistema nervioso central y producir una infección mucho más grave. Es la importancia de conocer este plexo. ¿Ya? Muy bien. Pasamos, ahí están. Hay pequeñas venitas que se llaman venas emisarias, que por ejemplo pasan por el agujero oval, por el techo del estenoides, por ahí pasan esas venas emisarias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de venas emisarias? Comunican dos redes diferentes, ¿no? Esta que es la fosa de la fosa infratemporal y la otra que es de la cavernosa o de la fosa craneal media. Muy bien. Vamos a avanzar. Ahí. Entonces, este es el plexo venoso pterigoideo. Entonces ya sabemos que puede comunicarse al seno cavernoso. Si voy hacia atrás, este plexo venoso pterigoideo continúa como vena maxilar. Me recuerda a la arteria maxilar. Y acá debería ser la arteria temporal superficial. Es la vena temporal superficial. Ah, profesor, entonces esto sería la arteria carótida externa, claro. Pero en venas no hay vena carótida externa. ¿Cómo se llama esa vena? Retromandibular. No es yugular, es la retromandibular. Entonces la maxilar sale del plexo venoso, maxilar interno, y se junta con la vena temporal superficial. ¿Hay arteria temporal superficial? Sí. ¿Hay arteria maxilar interna? Sí. Las dos, si fueran arterias, ¿de dónde nacieron? De la carótida externa. Pero si son venas, ¿qué forman? La retromandibular. Y en la retromandibular me forma dos, anterior y posterior. ¿No? De la anterior y de la posterior. Anterior y posterior. La posterior, ¿ya? La anterior va a la facial y la posterior va con la auricular, vena auricular posterior que no se mira, me forman la yugular, la vena yugular externa, que no está ahí. La yugular interna no, porque eso nace, ¿se acuerdan del seno, de los senos, no? Seno recto, seno sigmoideo y continúa como vena yugular interna. Pues el agujero rasgado posterior. ¿Sí? ¿Recuerdan? Digan sí nomás aunque no recuerden. Sí. ¿Recuerdan el triángulo de la muerte? Sí. Está prohibido sacarse los pelitos de la nariz. Hilario. ¿En serio? No se puede. ¿Qué tal? Infección. Leandro. O sea, con obseso ahí. Con topsis. Triángulo de la muerte. No es broma. Eso ya acabo de explicarlo, solo ya te lo miras después. 5 minutos más. Esto ya está, acabo de hacer esto. Pónganse de pie, sus últimos 5 minutos. Luego voy a subir esta cosa. Y no se van a dormir más. Hay un doctor que está durmiendo hace rato. Pero no quiero decir quién es. Rapidito, límite, ¿sabes? Miren. Al fondo, ese celeste es el hueso palatino de la lámina vertical. Entonces, ¿qué es la lámina vertical? La cara interna. La cara externa estaría por acá. Era la fisura télico-maxilar. ¿Cuál es la cara anterior? La parte posterior del maxilar. ¿Cuál es la cara posterior?
la cara anterior de la apófisis pterigoides. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el techo? La cara inferior del ala mayor del esfenoides, donde estaba el orificio redondo mayor y el pterigoideo. Y el palato vaginal. El palato vaginal. ¿Alguien recuerda el nombre del palato vaginal? Pterigo palatino o faríngeo. Muy bien. ¿Quién es el verdecito? ¿Qué cara? ¿Interna, externa, anterior, posterior, superior? ¿Quién es el verde? Superior. ¿Quién es? La fisura pterigomaxilar. Ustedes que se imaginen, ¿no? La entradita a la fosa que está acá al fondo es entre el maxilar y la apófisis pterigoides. Por eso esta abertura se llama fisura pterigomaxilar. Fisura pterigomaxilar. Es la entrada. ¿Que corresponde a qué? A la cara externa. Repito, si me voy al fondo, ¿qué hueso? Palatino, arriba. El agujero esfenopalatino. Es la cara posterior. Cara posterior. Ya lo hicimos, pero lo paso rápido. Es la cara posterior, miren. También lo hicimos en esfenoides. Ese hueso palatino es esto. El hueso palatino, dije, tiene dos apófisis. Una orbitaria que va a la órbita y una esfenoidal que va al esfenoides. Y ahí está la escotadura. Cuando me uno al esfenoides, se llama agujero esfenopalatino. ¿Correcto? Muy bien. Pero esta apófisis esfenoidal es esta de acá. Es la apófisis esfenoidal del hueso palatino. Esto viene a ser la apófisis pterigoides. En el ala interna de la apófisis pterigoides hay un pequeño, le llaman proceso, como una puntita que sobresale. A esa puntita le llaman proceso vaginal o apófisis vaginal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la apófisis vaginal se junta con la parte de la apófisis esfenoidal del palatino, forman este orificio llamado palato vaginal, que es un conducto palato vaginal. Otro nombre lo acaban de decir, pterigopalatino. Otro nombre, faríngeo. ¿Qué pasa por ahí? El nervio faríngeo de Buck, por ejemplo. Nervio, ¿estoy viendo todo, no? Faríngeo de Buck. Así está. Perfecto. Ahí. ¿Ya? Esto ya lo explicamos más. Vamos. Miren, lo que acabo de explicar está ahí, los tres orificios. Esa es la parte posterior de la fosa pterigopalatina. ¿Qué hay en esa parte posterior? El agujero redondo mayor. Atrás y arriba. Más abajo, el pterigoideo, donde pasa el nervio pterigoideo y la arteria pterigoidea o mediana. Más abajo, el ¿qué? Sí, palato vaginal. Más abajo y adentro. ¿No es cierto? Más interno. ¿Correcto? Son los tres orificios que están en la parte posterior. ¿Qué está señalando ahí? La fisura pterigomaxilar. Esta fisura pterigomaxilar es la cara externa. Si voy acá al fondo, es el hueso palatino con su orificio esfenopalatino. Si voy por delante, es la parte de atrás del maxilar. Si voy por detrás, es la parte anterior de la apófisis pterigoides. Y el techo, la parte inferior del hueso esfenoides. ¿Sí? Ya los límites están claritos, ¿sabes? Nosotros hemos escrito varios, es que es lo más feo de entender. Este hueso palatino, la cara interna, agujero esfenopalatino. Vamos a avanzar, ¿ya? Por ejemplo, ven estos orificios. ¿Quién es? ¿Qué orificio es? Pues, es la arteria faríngea. Ya. ¿Qué orificio es o qué conducto? ¿Y qué cara de esta fosa? No me pregunto de nervios porque ya han hecho nervios, ya. Rápido. Por gusto hecho nervios. Dice arteria faríngea, dice. ¿Qué conducto? Faríngeo. ¿Otro nombre? Pterigopalatino. ¿Otro nombre? Palato vaginal. Y por ahí pasa el nervio
farinito de Buck, que lo acabo de decir, pero ya no es doctor, ¿verdad? ¿No? Por ahí pasa el nervio, farinito de Buck, o la arteria faringe. Hacia el anaso faringe. Ya lo saben. Entonces, la parte posterior, este dice arteria pterigoidea y extremidad. La arteria, ¿qué conducto es? ¿A qué canal? Pterigoideo, no hay pterigoideo. Biliar, perfecto. Muy bien. Esfenopalatino, ¿qué pasa por ahí? La arteria esfenopalatina, que va a la nariz, al tabique y a las paredes laterales de las fosas nasales. ¿Qué nervios va a pasar por ahí? Nervios nasales. ¿De dónde nacen los nervios nasales? B2, porque todavía no hemos hablado de nasales, ¿no es cierto? ¿Dónde nacen? B2. Hay una arteria que se va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. En el hueso palatino había un conducto que se juntaba con el maxilar. Canal palatino. Por ahí va el nervio palatino y la arteria palatina, que se divide en palatino mayor y palatina menor. ¿De acuerdo? Igual es el nervio, mira, igual es el nervio. Ya eso habíamos hecho hace rato. La pila, ¿no? Mira, baja, nervio. Baja, y al otro lado es arteria. Nada más. En el caso de la arteria sale por el conducto pterigoideo, ¿ah? En caso del nervio, el nervio ingresa, ¿no? Ingresa el nervio pterigoideo o biliano. Que han hecho también en la clase anterior eso. En el caso de uno de los nervios de B2 era el infraorbitario, ¿no? Va por la primero surco, canal, y luego sale por el orificio infraorbitario, que hablamos aquí abajo. Y si sale por aquí, ¿a dónde va a inervar? ¿O a dónde va a irrigar si es arteria? Al párpado inferior, a la parte de la nariz y lados laterales, y al labio al labio superior. Todas esas son desde el infraorbitario. ¿Qué es el infraorbitario? La parte final del nervio B2. Así como hay nervio, ¿qué cosa hay? Arteria. Muy bien. Voy a avanzar. Después de caer, voy a avanzar más rápido. Era para recordar cada una de las partes, ¿no? Ahí están los orificios una vez más, ¿cómo están? El esfenopalatino hacia la cara interna, el conducto palatino para la arteria palatina y nervio palatino, hacia adelante el infraorbitario y arteria infraorbitaria. Acá sí, había, ¿se acuerdan? Arteria alveolar póstero superior, les dije, ¿no? También hay nervio alveolar póstero superior. Pero acá no entiendo algo. Si es póstero superior, va a llegar y inervar estos dientes. ¿Y quién va a ser los dientes de más adelante? Porque si hay alveolar póstero superior, ¿qué debe haber? Alveolar superior, anterior y media. Alveolar superior, anterior y media. ¿De acuerdo? Y también hay nervio. Entonces, ya terminando. Por ese conducto va a pasar tanto el nervio como la arteria infraorbitaria. Cuando están aquí, me va a dar la arteria superior anterior. ¿Qué arteria me va a dar? Superior medio. El nervio infraorbitario que me va a dar nervio superior anterior. ¿Y qué nervio? Superior medio. Y así van a inervar e irrigar a los incisivos, caninos y premolares. ¿Correcto? Muy bien, ya acabando, ya estudiando. Está terminando. ¿Qué? La marina. Plaza Vea, Plaza Vea. Plaza Vea, Plaza Vea. Plaza Vea, todavía no hay Plaza Vea por ahí. La marina. ¿Es Puente Grado? La casa Luis. Miren cómo había chacras, ¿ah? El piso. Fisa. Fisa. Todavía no hay la avenida La Marina aquí. Todavía no hay. Fisa. Aquí se construyó y hoy en día está la avenida La Marina. Es Arequipa. Muy bien, gracias.